Vamos a ver si la guía me quedó bien. ¿Cuáles son las claves para poder hacer un proceso que realmente me genere un buen alimento? Bueno, hoy vamos a hacer la segunda parte de todas estas preguntas que nos está acompañando la doctora Marta Montaño para que aprendamos cómo saber si nos quedó bien hecha, qué tener en cuenta al hacerla y algunas otras preguntas claves y de esa manera puedas tener un panorama más claro sobre este alimento y cómo hacerlo en casa. Recuerda que te dejamos los videos aquí para que los veas si de pronto no has visto cómo se hace y si tienes dudas nos las puedes dejar en los comentarios. Bueno, bienvenida nuevamente y gracias por estar por acá. Muchas gracias a ti, Melissa, por la invitación. Espero que con esto acabemos de resolver las dudas y las inquietudes que puedan surgir de cómo hacer la preparación del ghee y cómo usarlo. Bueno, entonces la idea es que iniciemos. Yo primero les voy a hacer un repasito. Si ustedes no han visto el video anterior, nosotros pusimos un video antes donde hablamos sobre qué es la diferencia entre la ghee y la mantequilla clarificada, cómo identificar cuando la compras. La doctora Marta nos contó nuevamente cómo ese paso a paso para hacer ghee, nos dijo que no debíamos retirar la espuma porque la idea es que esa espuma vuelva y se baje y se formen unos sólidos que se van al fondo. También nos dijo que esos sólidos no se pueden quemar, que se deben dorar, pero no se deben quemar. Y algunas otras cosas importantes para que, por favor, si no has visto el video, vayas y lo veas. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta y es, bueno, ¿cuál mantequilla deberíamos usar para hacer ghee? ¿Qué tipo de mantequilla podemos elegir? Bueno, el ghee lo podemos hacer, como vimos en el video anterior, de mantequilla de búfala, de mantequilla de vaca, de mantequilla de cabra. Normalmente, por sus grandes beneficios medicinales y nutricionales, utilizamos la de vaca. Debe ser mantequilla sin sal. Si tú tienes acceso a la mantequilla recién hecha por los campesinos y estás seguro que el proceso de limpieza para producirla es el más adecuado, esa va a ser siempre la mantequilla ideal. Si no, debes utilizar mantequilla pasteurizada para evitar virus, bacterias, hongos u otras cosas que pueda traer la mantequilla que te pueda hacer daño. El ghee no debe pasteurizarse después de hecho porque se altera completamente todo el proceso de calor controlado y pierde sus propiedades medicinales. Entonces, por eso siempre utilizamos mantequillas de absoluta confianza. Bueno, ¿qué deberíamos revisar en el empaque? O sea, si de pronto el empaque está roto o algo, ¿lo deberíamos utilizar o no? Para que se conserve todo el proceso de pasteurización, cuando obtengamos la mantequilla, cuando la vamos a comprar, debe estar completamente intacto el empaque, listo. Debemos revisar las fechas de vencimiento. Normalmente las mantequillas, entre más artesanales sean, tienen fechas de vencimiento más cortas. Entonces debemos respetar estas fechas de vencimiento. Lo ideal es que si mantienen un proceso de refrigeración, no importa que el empaque sea plástico, pero si no es un buen proceso de refrigeración, es mejor que sean en empaques que no sean plásticos porque por el calentamiento podemos pasar residuos del plástico a la mantequilla y perderíamos parte de su función. Listo, entonces esto es importante que lo revisemos porque los empaques deben de estar bien, no debe haber huequitos. También miren que a veces hay unas mantequillas que vienen con hongos porque ya me ha tocado. Y ojo con esto que es muy importante, las mantequillas vienen de un animal, no vienen del girasol, no vienen de la canola, esos son margarinas. Entonces si ustedes ven que lo que están comprando viene del girasol o de la canola, eso es una margarina. Es muy importante que diferenciemos. La segunda pregunta es, bueno, ¿cuáles son las claves para que yo pueda saber para yo ir viendo que la mantequilla me va a quedar bien? O sea, ¿yo qué tengo que tener en cuenta al momento de hacerla? Bueno, eso sí es muy importante. Lo primero es que ojalá podamos utilizar un fogón que tenga temperaturas controladas para que podamos hacer todo el proceso a la más baja temperatura que nos permita el fogón. Segundo, la olla en lo que lo vamos a utilizar, el recipiente. Si tenemos ollas de doble fondo, esto también nos va a permitir controlar las temperaturas, de tal forma que si vemos que aumenta mucho, poder apagar y mantener la temperatura, porque el doble fondo nos va a generar un tiempo de espera mientras vuelve a la temperatura ideal para hacer el ghee y luego volver a prender el fogón. Si estamos empezando, utilicen ollas pequeñas y utilicen más cantidad de mantequilla.
Así evitan que se les queme. Si utilizan ollas muy grandes y utilizan poca cantidad de mantequilla, va a estar mucho tiempo en el fondo y va a estar en contacto más directo con el fuego. Entonces el riesgo de que se les queme es muy alto. Y pasa mucho. Nos ha pasado a todos, hasta a los más expertos. Entonces utilicen ollas pequeñas y ojalá mínimo 500 gramos de mantequilla. No utilicen un cuarto porque eso se les va a quemar, sobre todo si es la primera vez, eso se quema. Lo tercero o cuarto, ya no sé en qué número voy, bueno, lo siguiente que es muy importante es manténganse allí. Si ustedes se van, se quema. Es como la leche, si ustedes se van, se riega. Lo mismo pasa con el ghee, si ustedes se van, se quema. Hay que estar constantemente en cuidado, sobre todo cuando ya vemos que empieza a decantar los detritos que se formaron de la espuma. Eso es un indicativo de que ya tienes que estar ahí, que no puedes tener nada más pendiente, que no puedes ir al baño, que no puedes ir a hablar por teléfono, porque ya el tiempo es muy corto y el paso de que esté casi listo a estar listo son segundos. Entonces es indispensable estar muy pendiente. Y es importante la parte de la filtrada. Sí, después de que se forman los detritus, cuando apagas el fogón, cuando aún está caliente, tomas un recipiente de vidrio que lo puedes haber bañado por unas 2 o 3 horas en agua con vinagre para quitar todos los metales pesados que pueda tener el vidrio por su fabricación. Luego lo lavas muy bien y mínimo lo pones a hervir para que esterilice. Cuando ya esté bien seco, no con una toalla porque si no pierde la esterilización, volteado boca abajo para que no ingresen moscos, mosquitas o cualquier otro insecto. ¿Listo? Entonces ahí sí, filtras preferiblemente con un filtro de tela exclusivo para el ghee o con una gasa que sea de fibra única, para que no quede ningún residuo en el ghee y para que no vaya a pasar ningún detrito a la mantequilla final que va a ser el ghee que vas a utilizar. Cuando ya esté frío, ahí sí lo cierras y siempre lo mantienes en un espacio seco, que tenga una temperatura controlada, que no le dé la luz directa, fuera de la nevera. Y siempre que lo vas a utilizar, debes utilizarlo con un instrumento que esté limpio y seco. Si lo mantienes en la nevera, puede generar vapor, puede caerle agua y se te puede dañar más rápidamente. Y si utilizas un material que no esté limpio y seco, pues lo vas a contaminar y se te va a dañar rápidamente. ¿Listo? Solamente cuando tenemos temperaturas permanentes por encima de los 45 grados centígrados indicamos mantenerlo en la nevera, pero en general ese no es el caso de la zona en la que vivimos. Entonces por eso siempre lo guardamos afuera. Es decir, si tú estás en un país donde los veranos están siendo muy calientes y se suben las temperaturas a más de 45 grados, ahí es necesario guardarlo en refrigeración. De resto, se puede guardar por fuera de la nevera. Bueno, entonces cuéntanos ahora, vamos a hacer como unas preguntitas que tenemos sobre la elaboración. Una de las personas de mi comunidad me pregunta, ¿los sólidos del fondo deben ser completamente dorados o pueden quedar partecitas blancas? Como es un calor controlado y hay sólidos que bajan más rápidamente que otros, obviamente los que bajan más rápidamente se ponen dorados muy rápidamente y no podemos dejar que se quemen. Entonces siempre van a haber algunas áreas donde puede quedar, sobre todo en las partes externas, en el fondo un poquito de coloración blanca, no completamente blanca como al inicio, pero sí todavía se nota mucho la diferencia entre los sólidos del centro y los externos. Y en ocasiones, si las temperaturas bajas no son tan bajas, porque eso depende del fogón, entonces puede quedar un poquito de espuma en uno de los bordes en la parte de arriba. Para que tengas eso en cuenta, no la saques. Cuando se filtra, ella se desaparece completamente y no pasa al ghee. Entonces esas son cositas que hay que tener en cuenta. Si ves que no es fácil para ti mantener el control de la temperatura por más baja que pongas tu fogón, coloca la olla en varias parrillas para que des una distancia del fuego y eso te permita controlar un poco más esa temperatura. Muy bien. ¿Qué hacemos? ¿Esos sólidos sirven para algo?
Esos sólidos son toxinas, son las toxinas que le quitamos al ghee. Entonces, lo ideal es no consumirlos, desecharlos. Si tienes una forma de hacer un compost mixto, o sea que utilices tanto productos de origen vegetal como animal, esa es una excelente opción y sería lo ideal. Si no tienes compost mixtos, entonces lo colocas después de filtrarlo en una bolsa de papel y lo desechas en los residuos que no son biodegradables y que no son reutilizables. No los quiero ver echándole a un pan esos residuos, y no estoy haciéndolo solo por chiste. Me pasó hace unos años que yo estaba dando unas clases a domicilio y la alumna me dijo, ay, eso es tan rico eso que queda en el fondo. Y yo le dije, ¿cómo así? Y ella me dijo, es que mi esposo lo guarda y se lo echamos después a un pancito o yo no sé ya con qué se comía eso. Y yo me quedé como, no, si eso se bota, ya aquí nos están declarando que ahí están las toxinas. Entonces yo sé que eso a veces huele como, parece muy provocativo, pero no lo debemos consumir, porque precisamente por eso se lo estamos sacando. Y la última pregunta es, bueno, resulta que me mandaron ya varias veces, incluso en los comentarios de una de las cositas que publicamos esta semana, que se supone que el agui se puede hacer al baño María o al vapor. Entonces hay unos videos por ahí circulando donde lo meten como en una bolsita plástica y que ya no es sino cortar y que dejar salir lo blanco y ya te quedó ghee. Eso no es ghee, primero es mantequilla clarificada, pero segundo ahí hay otros riesgos más altos. Entonces quiero que nos cuentes como tu punto de vista antes del infarto de esta práctica que se está haciendo en redes. Realmente ya me habían comentado el video, no he querido verlo porque sí me daría un infarto, yo creo. A ver, se supone que una de las cosas esenciales para que el ghee realmente sea ghee es que quede sin agua. Si lo colocamos al vapor, ¿eso qué implica? Que el agua que estamos sacando del ghee va a ir a golpear contra la parte de arriba del recipiente que colocamos para que se haga el vapor, va a golpear y va a caer. Entonces va a volver a quedar con el agua. ¿Eso qué implica? Que se va a dañar. Y en la India hay ghees que llevan más de 100 años, porque entre más tiempo lleve el ghee de ser preparado es mucho más medicinal, entonces se utiliza para casos de envenenamientos muy severos. Si queda con agua, eso no es posible, se va a fermentar, se va a dañar, le van a dar hongos, entonces ya no es ghee. Segundo, si queremos quitar las toxinas, y les recomendamos que tengan mucho cuidado con las mantequillas que vienen en plástico, que conserve una buena refrigeración, una buena cadena de frío para que no vaya a desnaturalizar el plástico y pasar a la mantequilla, mucho más cuando ya estamos en la preparación. Ese video dicen que meten la mantequilla en una bolsa de plástico, lo colocan al baño María y luego cuando ya se genera lo blanco, que sería como la separación, lo cortan y lo sirven y quitan lo blanco. Entonces ahí pasan dos cosas. Primero, el plástico cuando se calienta siempre pasa residuos al producto que está conteniendo. Entonces en este caso a la mantequilla clarificada que está sacando, fuera de eso está sacando productos de residuo del plástico, que ya de por sí es muy tóxico. Segundo, como está cerrado, entonces hay un proceso en el cual vaporizas el agua, pero golpeas el agua y decantas el agua. Entonces vuelve a quedar completamente con agua. Entonces ni siquiera le sacas esa parte que con la clarificación sacas de agua, sino que le dejas toda la cantidad de agua que tenía la mantequilla de origen. Entonces por esas dos razones, primero no es ghee. Para el ghee es muy claro todo el proceso y se debe cumplir porque es algo energético, además de algo de cocción. No solamente son los procesos físico-químicos, sino energéticos que la medicina ayurveda hace más de 5.000 años viene poniendo en práctica. Entonces eso es algo muy importante que no debemos olvidar. Y segundo, le estamos agregando toxinas por el plástico. Entonces, pues es una práctica muy rápida, seguramente, según lo he escuchado, porque como les digo, no he visto el video, pero altamente tóxica, y estamos haciendo cosas que sean más benéficas para nuestra salud.
Entonces, no lo recomiendo. Bueno, ya la última pregunta que tengo es que una de mis alumnas decía que otros usos, pues como que de otras formas se puede usar en la cocina. Yo en las clases y los talleres les cuento, pero me gustaría que como tú tienes una visión un poquito más amplia, nos digas como en qué tipo de cosas. Mira, fuera del uso en cocina, que es muy importante, a veces en forma medicinal la mandamos en ayunas para mejorar la digestión, para disminuir la inflamación, para aumentar la eliminación de toxinas. Obviamente esto sí debe ser con una recomendación médica porque hay que mirar las particularidades individuales de cada ser humano. También la podemos utilizar en algunos tipos de piel para hidratar. Si es la piel adecuada, no produce acné, sino que antes revierte la producción de acné en algunos tipos de piel. Es, digamos, la grasa ideal para la recuperación de los ojos, para la belleza del ojo, para disminuir la pérdida de pestañas, para disminuir la resequedad. Entonces es la grasa ideal para el ojo. Además, digamos que es el tratamiento ideal para aquellos que saben un poquito de Ayurveda para dos tipos de constituciones especiales que son la Vata, que está conectada más con aire, con movimiento, muy a grosso modo, y para la Pita, que está conectada más con el fuego, para poderlo regular de forma adecuada. Entonces, en estas dos constituciones además se hace un alimento ideal medicinal durante su utilización. Y también, por ejemplo, si te caen un poquito pesados ciertos alimentos como son las crucíferas, que las coles, el brócoli, la coliflor o los granos, agregarle un poquito de ghee, como mejora tu proceso de digestión, va a disminuir esa pesadez en el consumo. Entonces, además va a hacer que disfrutes muchos alimentos que es importante que los volvamos a incluir en la dieta, porque los hemos sacado mucho por problemas digestivos y resulta que si no los consumimos, los problemas digestivos continúan en el tiempo en vez de mejorar. Entonces, no es evitarlos, es cómo los transformo para poderlos empezar a incluir en la alimentación. Muchas gracias por esas otras recomendaciones y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este video. Esperamos que toda esta información haya aclarado muchísimo todo el tema del ghee, cómo se hace, cómo se usa. La idea es que conozcamos los alimentos desde su esencia, desde su origen, para que podamos comerlos con confianza en la medida que también los conocemos y podemos hacer una sinergia para nuestra salud. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos y por toda esta información que nos compartió. Y bueno, bienvenida por acá nuevamente para cuando queramos compartir otros temas. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Espero que sea de su agrado, que les sirva la información y gracias por la invitación.